Pero esta pleura parietal hemos dicho que es una bolsa y contacta con la otra bolsa que está el otro pulmón. Este de acá es el pulmón de este lado izquierdo. ¿Ya? Y acá, si lo muevo, miren ustedes, se mueve, que significa que es la bolsa de este lado, a este pulmón izquierdo. Quiere decir que en el otro lado hay otra bolsa. Entonces las dos membranas de las bolsas están juntas, están así. Y deja un espacio entre las dos bolsas. A ese espacio se denomina el mediastino. Entonces este mediastino va a estar ocupado por órganos que ocupan el mediastino craneal por esta glándula de acá, que es el timo. Por eso que esta está en medio, no está ni en la bolsa de la derecha ni en la bolsa de la izquierda. Está en medio. De ahí sigue el mediastino medio, que está el corazón, y el mediastino caudal, el lóbulo accesorio del pulmón derecho. Entonces son las partes del mediastino. Y este órgano es el pulmón que está en esta bolsa izquierda. Ahora nosotros vamos a ubicar por acá, de repente no se note bien, el bronquio. Entonces el bronquio va a entrar al pulmón. Y estas vísceras, por donde ingresan o salen estructuras, se llama ilio. Como este es pulmón, se llama ilio pulmonar o ilio del pulmón. Entonces esta membrana que ha estado acá externamente, la parietal, cuando choca o tiene contacto con el bronquio, esa misma pleura parietal se sube y lo cubre al órgano pulmón y toma el nombre de pleura pulmonar o visceral pulmonar. ¿Ya? Entonces esa es la característica para diferenciar. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, entre el pulmón que está acá y esta membrana que está acá? ¿Esta cómo se llamaría? La pleura que le envuelve al pulmón. Es pleura pulmonar. Y esta de acá es pleura parietal. ¿Ya? Entonces, cuando lo juntamos, acá hay un pequeño espacio. ¿Qué significa? Que es la cavidad pleural. La cavidad pleural, que constituye a la bolsa izquierda. Este es el pulmón izquierdo. Entonces acá hay cantidad de líquido muy pequeñita, simplemente para que lo humedezca a la superficie del pulmón y acá también a la superficie de la otra fascia, ¿no? Y eso va a servir de lubricante para que el pulmón esté en este plano. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, nada más. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de líquido pleural? Al aumentar la cantidad de líquido le impide al pulmón que se mueva. Entonces va a haber una deficiencia en la oxigenación. ¿Ya? Entonces eso lo vemos en esta bolsa izquierda. Entonces los caninos, ¿quién ha disecado el lado derecho o ha sacado brazo derecho? Nadie. ¿Ya? Entonces vamos a escoger un canino para que hagan del lado derecho, comparar. Entonces eso es lo que estamos viendo en esta disección. Ahora, esta membrana que está acá, ¿qué pleura hemos dicho que es? ¿Será igual que esta? ¿Será igual que esta? No. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es o no es la misma? Esta es pleura parietal. Entonces acá termina la pleura parietal con su pliegue y se sube sobre el diafragma, pero el diafragma que está mirando para acá. Termina el diafragma y se va por acá, por eso lo muevo. ¿Es la misma bolsa? Es la misma. Y se va hasta adelante. Va hasta adelante.
Como ya no encuentra sitio acá, nuevamente toma contacto con la parte de acá, pues, ¿no? Y la bolsa sigue. Por eso decimos es una bolsa que contiene a un pulmón. Entonces, como si fuese el guante, la bolsa. Lo cubre a esta parte, lo cubre al diafragma y se va hasta en medio. Pero acá hemos dicho que esta pleura parietal cambia de nombre porque está en la mitad, en el mediastino, y se llama pleura mediastínica. Mientras que este de acá es pleura costal porque está contra las costillas, pero en sí es la pleura parietal, solamente cambia de nombre por el lugar. Pero si se sube al órgano, en este caso pulmón, toma el nombre de pleura pulmonar. Entonces eso quiero que entiendan, porque si no, ustedes no van a poder definir cuando encuentren líquido en cavidad pleural. Al hacer una necropsia encuentran líquido acá, entonces, ¿de dónde salió esa agüita? Entonces, ¿de dónde es líquido pleural? Cuando abramos el corazón, también ahí hay un espacio. Entonces es cavidad pericárdica. Entonces líquido que está en otro órgano. Por eso hay cavidad pericárdica y cavidad pleural. ¿Ya? Entonces hay que identificarlo. Pero hay otro término también que se llama hidrotórax. Agua en el tórax. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado? Uno es cavidad pleural. Otra va a ser cavidad pericárdica. Y si hay líquido, ¿dónde va a estar? ¿En qué cavidad o en qué espacio? ¿Cuál sobra pues, de los espacios? ¿Cuál sobra de los espacios que estamos mencionando? Las dos bolsas están juntas. ¿Qué se llama el espacio entre las dos bolsas? Mediastino, el otro espacio es el mediastino. Entonces, un hidrotórax va a estar ubicado en el mediastino. ¿Ven? Entonces, hay tres espacios acá donde se puede acumular el líquido en forma patológica. Cavidad pleural, cavidad pericárdica o en el mediastino. Si digo mediastino, puede estar desde la parte del mediastino craneal, pues está acá el timo, puede estar en la parte caudal, que es el sitio del lóbulo accesorio, porque está más grande, ¿no? Entonces se van los líquidos a los dos que son más pequeños, al craneal o al caudal. ¿Ven? Entonces es el tercer espacio que puede haber líquido. ¿En cuál es normal? ¿En qué cavidades es normal? Pleural. El pleural, pero una cantidad mínima. Este de acá, pericárdico, también tiene su cantidad. Y este no tiene, el mediastino no tiene líquido, pero puede haber por otras situaciones. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que definirlo, por eso estamos explicando con detenimiento. Entonces, ¿qué tiene la bolsa pleural del lado izquierdo? ¿A qué órgano? ¿Qué órgano? Al pulmón, porque hemos visto que son dos bolsas pleurales. ¿Ya? Entonces, este pulmón izquierdo, como el perrito, digamos, está para arriba, este sería su borde dorsal del pulmón. ¿Cómo es su borde dorsal del pulmón? Redondeado. ¿Por qué? Porque tiene que amoldarse a este espacio del inicio de las costillas y sigue. Entonces este es su borde dorsal. El opuesto, este de acá, es su borde ventral, que es filudo, por la misma ubicación y la forma que tiene el órgano. ¿Ya? Entonces tenemos dorsal, ventral. Tenemos un borde craneal, que es este de acá. Entonces este borde craneal también es filudo, que a veces pasa el límite de las dos costillas para adelante, sale como una lengüita así, el lóbulo. ¿Ya? Cuando sale así se denomina cúpula pleurae, cuando sobresale. ¿Ya? Y el borde caudal
tiene contacto con este órgano. ¿Qué se llama este órgano? Entonces, su impresión con el músculo diafragma, en caudal, en craneal, por la abertura craneal del tórax, en dorsal, redondeado por la curvatura de las costillas, y ventral, filudo, ¿no? Por la misma posición que tiene el órgano para ocupar esos lugares. Tiene también esta cara lateral, y tiene acá unas rayas. Esas son impresiones de quién? De las costillas. Entonces son impresiones costales. La cara lateral. Y si lo ves por acá va a ser la cara medial. La cara medial, ¿con quién tiene? Si es mediastino craneal, entonces el timo es la impresión que tiene contra el timo. Este va a ser impresión que tiene con el corazón. Y este va a ser impresión que tiene con el lóbulo y con el diafragma. ¿Ven? Es como si fuese su negativo. Son impresiones del lado lateral, del lado medial. Pero vemos que este lóbulo está dividido en sectores, como si fuesen pedazos de pulmón. Y se llaman lóbulos apical, cardíaco, diafragmático. Apical porque está más adelante. Cardíaco toma el nombre con el corazón. Y diafragmático con el diafragma. O si quieren, craneal, medio y distal. Igualito. ¿Ya? Entonces, eso es la descripción para este órgano pulmón. Como todo órgano, como toda víscera, este está cubierto por una membrana externa. ¿Cómo dijimos que se llama? Esta membranita que lo cubre el pulmón. Esta es la pleura pulmonar. Está la pleura pulmonar. Es una membranita delgadita que lo cubre el pulmón. Y el resto es suave, que se denomina para la mayoría de órganos el parénquima. Parénquima pulmonar. Parénquima pulmonar. Entonces vamos a tener parénquima renal, parénquima hepático, pero externamente va a estar siempre cubierto por una membrana que va a tomar diferentes nombres según el órgano. En este caso va a ser la pleura pulmonar o visceral pulmonar. Y adentro va a estar el parénquima. ¿Ya? Entonces, esa parte es ya estructura de este órgano. Externamente, la pleura visceral pulmonar, internamente el parénquima. Cuando hablemos de pulmón, vamos a ver qué vamos a encontrar en el parénquima. Entonces, como este órgano está conectado con el... No, allá la tráquea. Allá. Ha quedado acá la tráquea. Entonces la tráquea ingresa por el primer par de costillas, que es la entrada del tórax, y a la altura del corazón, que más o menos es la quinta costilla, se divide en dos. Entonces este bronquio tiene una conexión para un bronquio, una conexión para otro bronquio. Entonces una forma especial de ese anillo. Y cada bronquio ingresa al pulmón, que se llama bronquio principal. Este, como tiene tres lóbulos, este bronquio nuevamente se divide en tres, para que se subdivide el bronquio para cada pulmón, para cada lóbulo del pulmón. Pero en sí viene uno solo, que es el bronquio principal. Y estos ya son bronquios a cada lóbulo. También se sucede una circulación sanguínea entre corazón y pulmón. A eso se le denomina circulación menor. Entonces hay una arteria que viene del corazón al pulmón, que se llama arteria pulmonar. Sucede la hematosis o intercambio de gases y se regresa con el nombre de vena pulmonar, y ingresa nuevamente al corazón. Entonces ese trabajo hace que este órgano haga el intercambio de CO2 que ha recibido sangre venosa del organismo y nuevamente lleve sangre
arterial. Arterial para que lo distribuya nuevamente al organismo. Entonces, a este órgano va a entrar el bronquio y van a entrar vasos sanguíneos. Si hay vasos sanguíneos, ¿qué elemento más va a haber? Nervios. Nervio. ¿Es una víscera? ¿Sí o no? Sí. Entonces las vísceras están inervadas por ¿qué sistema? Autónomo. Entonces va a haber un nervio simpático y un nervio parasimpático a este órgano. Entonces vamos a seccionar acá en la parte del hilio pulmonar. Miren, el hilio pulmonar tiene un solo lugar donde entra el pulmón. ¿Ya? Y por acá este tiene un ligamento. Este ligamento lo va a sostener a este lobo, que es el más grande. Y este es el ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar va a estar derivándose de acá de fijación del diafragma. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que ver porque, como les digo, en las necropsias tenemos que identificar todas las estructuras que son anormales para poder dar un diagnóstico. ¿Ya? Entonces vamos a cortar. Acá parece que es vaso sanguíneo. Vamos por acá. Está el trapito. Ya, entonces estoy cortando acá vasos sanguíneos que vienen del corazón al pulmón. Vamos a seguir cortando por acá. Vamos a alzar este. Ya salió. Entonces vemos acá en el hilio pulmonar, el palillito acá está todo el hilio pulmonar. Y lo vemos que ha salido así, entonces este es el óvulo apical, es cardíaco y el más grande es diafragmático. Entonces podemos ver acá una estructura con anillos, parece anillos, ¿ya? Pero no tiene nada dentro. Si no hay nada dentro, ¿qué está circulando por esto? Aire. Entonces quiere decir que es una división de un bronquio, porque ya está entrando al pulmón. Este es de un bronquio, por acá no se va, sí se va, no tiene sangre, mientras que si tenemos un vaso o un conducto de estos que tiene sangre, quiere decir que puede ser una arteria o una vena pulmonar. ¿Ya? Entonces de esa forma nosotros lo identificamos. Por ejemplo, este de acá tiene un coágulo. Entonces quiere decir que conserva su calibre, y cuando conserva su calibre quiere decir que es una arteria. Las venas son más flácidas. Acá parece que esta es una vena. No. Ya, entonces de esa forma nosotros identificamos una arteria de una vena. Miren, este vaso sanguíneo es una arteria porque conserva su calibre. Ya, es un bronquio porque es un poquito más grueso. Si hablamos de la parte interna de esa estructura, será un, ¿cómo se llama la interna de una esplagnología? Mucosa, es una mucosa. ¿No? Mientras que la interna de un vaso sanguíneo es el endotelio. Entonces este endotelio se va a hacer más delgadito cuando menora su calibre, ¿no? Va disminuyendo. Entonces de esa forma nosotros podemos identificar una arteria
una vena, o en este caso un bronquio. Y tenemos acá este vaso sanguíneo que se llama arteria aorta. Arteria aorta. Y si lo pongo ahí, es la impresión que ha dejado la arteria aorta. Entonces es una impresión de la arteria aorta. Entonces todo es como si fuese un negativo de donde lo sacamos. Entonces son las impresiones en este lado del corazón y es la impresión de la aorta. Es impresión del diafragma. ¿Ven? Entonces ya nos queda una estructura sin el pulmón donde podemos nosotros ver la bolsa de este lado izquierdo. Entonces ahí ya lo podemos ver y mover. Entonces es la bolsa que está del lado izquierdo. Ahí está la bolsa del lado izquierdo. Y ahí está el corazón. Entonces está separado del corazón de su propia membrana que lo va a envolver al corazón, que en este caso sería también una derivación de la pleura y tomaría el nombre de pleura pericárdica o simplemente pericardia. Entonces ahí demostramos que es la bolsa del lado izquierdo la que estamos disecando. Este es el músculo diafragma. Está por acá por encima con qué pleura. Diafragmática. ¿Qué pleura le tocaría acá? Igual que esta. Es costal. Pero esta misma costal, cuando lo encuentra el diafragma, también lo cubre. Y sigue hasta acá. Entonces sería pleura parietal. Y esta que está acá moviéndose es pleura mediastínica. Pleura mediastínica. Hasta que esta pleura mediastínica termina y se une vuelta acá y toma el nombre de pleura parietal o pleura costal. Entonces estamos simplemente describiendo las diferentes partes de la bolsa pleural. Tenemos acá el músculo diafragma y tenemos acá el nervio que lo va a inervar. Este es el diafragma que tiene acá su parte muscular. ¿Qué tipo de músculo será este? ¿Estriado o liso? Estriado. ¿O cardíaco? Estriado. Porque va a estar inervado por este nervio, que se llama nervio frénico. Y este nervio frénico, miren, pasa por la izquierda del corazón, está por encima, y se origina de acá de 3 ramas ventrales, de las cervicales, 5, 6 y 7. Y se forma un nervio y se llama frénico, se va al músculo. Es del lado izquierdo. Igualito ahí en el otro lado, en el derecho, sea un nervio frénico derecho. ¿Ya? Por su posición izquierda, esta parte de acá es ventrículo izquierdo. Y esta parte como una orejita colgante es la aurícula del mismo lado. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y este vaso que está saliendo de acá sale de este ventrículo. Y acá se nota como un doblez, como un arco. Y precisamente se llama arco aórtico o callado aórtico, este sector de acá. Y este ya es la propia aorta del tórax o aorta torácica. Este que está acá es el esófago. Entonces sabemos que este vaso sanguíneo va a perforarlo al diafragma para que pase a la cavidad abdominal en el agujero o hiato aórtico. Este órgano de acá también lo va a perforar al diafragma para que pase a conectarse con el estómago. Entonces hay 2 agujeros que van a ser producto de estos 2 órganos. Ya tenemos por acá, si se nota, a ver. Este blanquito que ven por acá, este delgadito blanco, es el tronco simpático. Tronco simpático.
¿ya? Y este siendo la aorta torácica, porque está en el tórax, ustedes van a disecar y van a separar. Bueno, acá no se nota bien todavía, pero de esta aorta se van a originar para el lado izquierdo y para el lado derecho las arterias que van a irrigar la pared del tórax. O sea, de acá se van a ir y originar las arterias intercostales. ¿Ya? Y este oscuro de acá es el retorno venoso. ¿Ya? Entonces sería una vena intercostal. Cuando veamos del lado derecho, ahí vamos a ver el lado de esta arteria, pero en el lado derecho va a estar la vena ácigos, donde van a desembocar las venas intercostales. Acá vamos a ver el origen de las arterias intercostales. ¿Ya? Acá también vamos a ver en esta posición este músculo de acá, que está en la parte interna, en el espacio donde están los cartílagos, pero en la parte interna, ¿ya? Acá. Entonces este músculo es el transverso del tórax. El transverso del tórax es expiratorio, mientras que el diafragma es inspiratorio. ¿Ya? Y este vaso sanguíneo que va a recorrer por debajo de este músculo es una arteria que está acá. Acá hay una arteria que se va por debajo de este músculo, la que es la arteria torácica interna o mamaria interna, la que se va por acá y recorre toda la parte del transverso hasta la altura de la apófisis sifoides. Y de ahí esta arteria se divide en dos. Una irriga el diafragma de la parte de abajo y la otra continúa hacia caudal para convertirse en una arteria que va a irrigar los músculos acá de la pared del abdomen. ¿Ya? Entonces la parte final de este vaso sanguíneo que lo vamos a identificar. ¿Cómo lo identificamos? Haciendo una disección por acá del espesor del músculo, ¿no? Acá está el músculo y ahí está la fascia de separación. Ya lo comencé ahí, ustedes lo siguen hasta la parte donde identifican a la arteria. ¿Ya? Entonces todo esto lo vamos a limpiar, lo vamos a separar, lo vamos a disecar. Por un lado el nervio frénico solito, igual la arteria con su aparición que van a tener acá las arterias intercostales. A veces cuando lo desangran bien al canino ya no quedan rezagos de sangre, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en la disección. En cambio, cuando quedan rezagos de sangre en el vaso sanguíneo, se puede identificar. Entonces ahí, por ejemplo, está el origen. Este sería un origen de una arteria intercostal, ¿ya? De la aorta. Entonces sale una para el lado izquierdo, otra para el lado derecho. Y cada una se va por el borde caudal de cada costilla. ¿Ya? Entonces todo esto lo van a separar. Este tronco simpático también se separa con una disección cuidadosa y va a terminar en esta parte de acá. Por eso que hemos dejado acá un espacio para que se identifique acá el ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico, este de acá. ¿Ya? Entonces este de acá va a estar en contacto con este vaso sanguíneo de acá. Y este quiero que lo identifiquen. ¿Ya? Acá está este de acá. ¿Ya? Este de acá es el asa subclavia, este. Y si lo disecamos, va a venir de acá arriba del ganglio. Acá está el ganglio estrellado
o cérvico-torácico. Ya, este es el ganglio estrellado. ¿Lo ven? Ya, este es el ganglio estrellado, que es la terminación del tronco simpático torácico. Está acá. Ya, entonces, esta rama está por encima de esta arteria. Esta arteria se llama subclavia, por eso se llama asa subclavia. Y hay otra por debajo, o sea que están así. Y en medio está pasando la arteria. Entonces ya lo descubrí la de encima y con cuidadito lo van a ver la de debajo. Y termina acá en otro ganglio que se llama ganglio cervical medio. Que ese ganglio cervical medio tiene su coincidencia con la bajada del nervio vago. Entonces por acá yo lo voy a identificar al nervio vago. Acá tenemos la carótida. Y acá creo que está el nervio vago. Este nervio vago es el parasimpático. Entonces lo van a disecar y va a coincidir con este ganglio que está acá en la parte baja del asa subclavia. Y de acá vienen nervios al corazón y al pulmón. ¿Ya? Y después el nervio vago pasa solito y está acá. Acá lo veo el nervio vago. Este es el nervio vago. Y de acá también lo van a disecar con cuidados porque bajan ramitas así delgaditas al corazón. Y tiene acá una rama dorsal, que está por acá, rama dorsal, y por acá una rama ventral, dorsal y ventral al vago. ¿Ya? Entonces, todo eso lo van a disecar. Hay una lámina en su guía, a ver, saquen una guía, creo que es la página 55. Es. Dale la vuelta para que quede igual. Entonces acá estamos con el tronco simpático y termina en el ganglio estrellado. Acá está, tronco simpático, ganglio estrellado, pero aquí no está amarillito, está medio oscurito. ¿Ya? Y si quieren ustedes lo tocan, ahí está. Y este que está por encima, este es el asa subclavia, que equivale a esta ramita que está encima. Y la que está por abajo es la otra. Y se van a reunir en este ganglio de acá, que es el cervical medio, que coincide con el pasaje del nervio vago. Entonces de acá van nervios, como este es simpático y el vago es parasimpático, este ganglio ya tiene nervio de los dos. Y de acá pueden ir nervios al corazón y al pulmón, por ser las dos vísceras que están acá en el tórax. Este de acá sigue el vago. Y de acá baja nervios al corazón. Entonces estos son netamente parasimpáticos, cardíacos. Mientras que si parten de acá están combinados. Y decimos nervios autónomos, cardíacos. Si digo autónomos, quiere decir está simpático y parasimpático. ¿Ya? Entonces de acá, como les digo, sigue hasta la altura casi de la final del corazón y se divide en rama dorsal y rama ventral, que lo hemos identificado acá. Rama dorsal y por acá está la rama ventral. Solamente están las cosas ahí para separarlo. Acá con rojo está la arteria aorta y por acá están saliendo las arterias intercostales que hemos identificado por acá. Estas de acá, esta. Pero no vayan a cortarlo con el tronco simpático que está así. ¿Ya? Y este es el timo, que equivale a esta glándula amarilla grande. Y estos dos son las arterias que van a ir debajo del músculo transverso del tórax. Esta arteria mamaria interna y esta su vena de regreso.
¿no? Entonces eso lo identificamos un poquito más adelante, acá a esta altura. Por acá, entonces se puede levantar acá con cuidado el timo, ¿no? Levante el timo y se sigue disecando. Ya solamente van a separar. Ya no utilicen el bisturí, porque con el bisturí lo cortan. Entonces pueden usar así esta herramienta, o si no también utilizarlo, esta parte de la tijera. Ya, ahí. Ya si tienen pericia, lo pueden agarrar el bisturí, pero no así, sino con este borde, con el opuesto. Entonces, según como estén disecando y vean cómo lo pueden utilizar los instrumentos de disección, hacen. ¿Ya? Entonces, hay diferentes formas. Y acá nos va a quedar, cuando separemos esta parte de acá, nos va a quedar la parte inicial de la aorta. Acá, por ejemplo, está el nervio frénico. Vamos al nervio frénico. Ya, ahí está el nervio frénico separado. Si quiero lo hago más de acá. Pero esta bolsa es de este lado. Acá ya estoy en la vuelta del otro lado. Entonces, si quiero separarlo más el nervio frénico, sigo disecando por acá para que quede solo. ¿Ah? Y acá ya puedo observar la salida de este vaso sanguíneo, de este de acá. Este vaso sanguíneo se llama subclavia izquierda, por eso va a tener su contacto acá con el asa subclavia, ¿ya? Y si lo diseco el vago, ¿cuál era el este de acá? No se nota mucho. Creo que es este el vago. Lo van a disecar y ese vago va a coincidir acá con el ganglio que se llama cervical medio, que está acá abajito, o sea, está a este nivel. Este es el cervical medio que viene de coincidir con el vago. Y acá ya sigue el propio vago que va los nervios al corazón. Y se divide en rama dorsal, rama ventral del vago. Ya, entonces eso van a disecar en este lado izquierdo. Ya, entonces vamos a ver en su canino, va a ser un par de perros del lado derecho. Pues como son 7, habrían 5 de izquierdo y 2 de derecho, ¿no? Para hacer el comparativo. Ya, hoy se puede entrar ese camino a la